Bueno, el día de hoy queremos darles un enorme saludo. Estamos en Eleva tu Vida. Tenemos como invitado especial al doctor Vinicio Córdoba, quien es un experto en el manejo de codependencia y dependencia emocional. Es un tema muy interesante porque muchas personas que están atravesando por esta situación al momento de tener una ruptura amorosa no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado especial, el doctor Vinicio Córdoba. Vinicio, ¿cómo estás? Por favor, un saludo para nuestros espectadores. Un gusto saludarles a todos ustedes. Es para mí realmente un honor poder compartir con ustedes este tema de la codependencia y dependencia, que realmente es un factor que está determinando mucho sufrimiento, mucha depresión, ansiedades y todos estos síntomas de desarrollo de falta de amor y de apegos afectivos enfermizos. Perfecto, Vini. Una de las consultas que tienen todos nuestros espectadores que me han hecho es: ¿el codependiente nace o se hace? ¿Por qué se dan estos rasgos codependientes? ¿Es un trastorno de la personalidad o es una etapa normal que todo ser humano atraviesa en una ruptura amorosa? Evidentemente viene desde las heridas de la infancia, sobre todo la herida del abandono y del rechazo, en donde se desarrollan carencias afectivas plenamente establecidas y donde la droga llamada persona cubre este dolor que quiere evadir la realidad del codependiente. Desde el vientre de la madre ya vienen ciertas características de rechazo en el proceso conductual, sobre todo de la relación. Hay también hijos huérfanos de padres presentes. Es la carencia como tal del abandono y el rechazo la que forma esta conducta y este comportamiento basado justamente en el lado obsesivo y compulsivo. Es decir, que desde niños ya las personas están forjándose como futuros codependientes y dependientes emocionales por la falta de afecto de sus padres, el abandono de sus padres. Realmente sí, es el abandono como tal. Por eso en la pareja no existe el miedo a que te deje la pareja, existe el miedo al abandono. Y dentro del miedo al abandono hay una morfología bien grande del hecho de ser necesitado, del hecho de la demanda de amor que hay desde pequeño para llamar la atención en los niños, ¿no? Hay que entender que dentro de los canales de percepción, en lo que es coaching, en lo que es PNL, desde los 0 a los 5 años todo es aprendido. El aprendizaje que tuvimos de nuestros padres generaron justamente este modelo conductual. Entonces, si es que yo vi algo, lo aprendí. Y saber también que dentro de la naturología nuestros padres nos dieron lo que pudieron darnos. Y de ahí venimos aprendiendo ciertos patrones de la codependencia que vamos a ver más tarde, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de la codependencia más comunes o que tú has tratado más? Sobre todo el tema de la baja de autoestima y del control. Determinando primero la negación. Una persona codependiente está prácticamente hundida en un pantano, pero está ayudando a todo el mundo, ¿no? La negación en el codependiente y la expectativa que genera para que la pareja no se vaya, para que te siga amando y que crean que todavía hay una esperanza, está basada en la negación. Pero el control es disfrazado de un montón de máscaras, ¿no? Controlamos a la pareja, la asfixiamos y sobre todo las cosas las tomamos como rehenes. Y la baja de autoestima que se desarrolla justamente en la falta de amor propio y donde mendigamos amor, 5 centavitos de amor, 5 centavitos de amor, ándate pero quédate, te amo pero te odio, si él o ella cambiaría todo estaría bien. Son justamente dilemas que nacen en la codependencia. Perfecto. Entonces podemos decir que la codependencia es como una adicción. Es una adicción, es una enfermedad obsesiva compulsiva, determinando a la obsesión la idea repetitiva de esta imaginación en donde el codependiente está rumiando su pensamiento. Y es un desgaste emocional tremendamente fuerte, en donde el codependiente lo que hace es sufrir y idearse un montón de cosas. Analicemos los celos. Los celos como tal simplemente se sufre más por lo que se imagina que por lo que pasa. Ahora, la compulsión hacia esta idea es el hecho mismo de la reacción. Entonces, si yo soy celoso y estoy pensando que está con el otro, que está con la otra,
que me es infiel. La compulsión hace de que yo coja el teléfono celular y le esté controlando, esté viendo todo esto o le siga. Esa es una reacción. Entonces la parte obsesiva es la idea y la compulsión es la reacción a esta idea, que nos destroza, en donde el pensamiento es la base del miedo. Si algo paraliza al codependiente es el miedo todito, es parálisis. Y ahí está el pánico, y está el miedo a quedarse solo, está el miedo a amarse y un sinnúmero de miedos que se determinan en cada uno de nuestros procesos codependientes y dependientes emocionales. ¿Cuál es la diferencia entre la codependencia y la dependencia emocional? En la codependencia existen dos personas enganchadas, enfermas, necesitándose, en donde las características es que un manipulador necesita de un víctima y un víctima necesita de un manipulador, es decir, que va en doble direccionamiento. En la dependencia emocional, una de las dos personas está enganchada a la otra persona, haciéndose necesitar, y también necesito yo de un manipulador. Entonces estos casos son variables. Sin embargo, el apego afectivo, el apego, si nosotros le quitamos la palabra AP, queda el ego. El sentido del yo irreal forma este sinónimo de características. El apego también es, el trabajo del apego es importantísimo, porque el apego genera esta parte inconsciente de una realidad objetiva, en donde mi falso yo, la falta de autenticidad, también desarrolla un ego súper inflado en el codependiente. Somos egoístas, queremos y demandamos amor, necesitamos llamar la atención para que nos amen, para que nos quieran. El ego también participa de una manera muy interna en estos conceptos de la codependencia y dependencia. El codependiente, no, eso ya te pregunté si el codependiente nace o se hace. Ya entendimos que se hace porque esto es un resultado de la falta de amor en la infancia, de la falta de atención, de hacer huérfanos emocionales, como tú nos estabas explicando. Ahora, ¿cómo podemos salir de la codependencia y de la dependencia? Desde el punto de vista primero de la aceptación, de la autoaceptación. Darnos cuenta. Sí, sin embargo la negación es un ancla bien grande. Pero para esto yo considero que hay que pisar fondo. Como toda adicción. Como toda adicción, el codependiente y el dependiente emocional niega lo que está pasando en todo sentido. O sea, niega que es codependiente, niega que es dependiente emocional, niega que el otro le quiere dejar, está en total negación. Ya no te aman y sigues ahí enganchado. Ya te demuestran que no te aman y estás ahí teniendo una esperanza falsa. Están con otras personas que son infieles y sigues ahí dándote cuenta de que lo que haces es mendigar amor. Pero hay algo interesante, ¿no? en este proceso, que hay 5 heridas, que es la del rechazo, que es del abandono, que es de la injusticia, que es del abuso, y todas estas tienen ciertas características. Pero el abandono y el rechazo son dos que van juntas, siendo particularmente en el tema de la aceptación. Para mí, pisar fondo implica realmente no poder, es decir, buscar ayuda. Si ya la persona codependiente o dependiente busca ayuda, entonces es el paso más importante. Y luego viene el conocimiento de dos cosas, de la enfermedad como tal de la codependencia y de sí mismos. Conocerme es el acto de amor más grande que existe. Sin embargo, a la vez es doloroso saber que el problema no es la otra persona, sino que soy yo y que debo ser responsable de poder recuperarme de este proceso que es adictivo. Entre las 3 adicciones, la adicción al alcohol, la adicción sustancia sólida, que es la parte narcótica, y la adicción emocional, que es la codependencia, la más fuerte es la codependiente. Se dice mucho que la codependencia es la madre de las adicciones, y yo concuerdo plenamente en aquello. Zafarse, despegarse de esa persona que está atada a mis pensamientos, a mis emociones, y sin ella no soy nadie. No hay otro como él, no hay otra como ella. Necesito, él es todo para mí, es mi vida. De estas creencias emocionales que nacieron justamente del aprendizaje, la creencia es la más difícil. Entre ellas, que el amor es pareja. La creencia de que el amor es pareja
Entonces, no vives el amor de otra forma, sino de pareja. Entonces... Es que no sabemos lo que es amar, porque no nos enseñaron lo que es amar. Nuestros padres no nos enseñaron, nos instalaron laboratorios de puro miedo, en donde el amor es control, en donde el amor es sufrimiento. No sé si tú has escuchado que hay que cargar una cruz para ser feliz. De que el amor es sufrido. ¿Y desde cuándo el amor es sufrido? Desde que nos enseñaron eso. Ya que hay tres preguntas que yo les hago a todos ustedes. La primera es, ¿qué es amor? Háganse esta pregunta, ¿qué es amor? Y entonces las tres siguientes son, si el amor es irrespeto, saquen sus propias conclusiones. O si el amor es infidelidad, o si el amor es falta de correspondencia. Entonces ustedes, respondiendo estas tres preguntas, se van a dar cuenta plenamente, identificar que el amor es conocerme, aceptarme, valorarme, respetarme. Porque se pierden tres cosas en la codependencia: la integridad, la dignidad y la personalidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, y ahí hay dos preguntas más: ¿qué quiero? ¿Qué pienso? ¿Y qué siento? Y son muy difíciles de responder en la parte terapéutica cuando se trabaja con este tipo de enfermedad. Súper, ahora que entiendo un poquito más del tema de la codependencia, veo que es algo súper fuerte como una adicción. En ese sentido, ¿cómo vive la abstinencia cuando se separa de su pareja un codependiente? ¿Es igual a la abstinencia al alcohol, a las drogas? ¿Cómo es la abstinencia de un codependiente? Aquí lo importante es alejarse. Alejarse de la persona que yo codependo y hacerme responsable de mí. Dejar el mí y el me. Mi esposo, mis hijos, mi casa. Cuando dejo de utilizar el mí, entonces empiezo al desprendimiento emocional. Y el me hizo daño, el me traicionó, el me está haciendo esto. Entonces el me es culpa. Y es interesante, ¿no? Porque en el tema codependiente, normalmente una víctima necesita de un manipulador. Y el que se victimiza y manipula, o manipula y victimiza de lado y lado, abusa y sufre solo. Entonces es súper importante aquí el sentido de la propiedad. Es decir, poder estimar a poner límites en este proceso llamado el contacto cero. Y el contacto cero es un estado de abstinencia. Si el alcohólico deja de beber y tapa la botella y sigue en su borrachera seca, el adicto narcótico suda, le falta el aire, empieza con ciertos sentidos de temblor. Acá el codependiente, uno de los síntomas en el contacto cero es el miedo a quedarse solo. El pánico. ¿Por qué? Porque siempre dependió de otra persona. Económicamente, el que tiene dinero en una pareja tiene poder y se hace ser necesitado. Pero lo importante es el contacto cero, alejarse de la persona con quien estoy manteniendo una relación tóxica, donde la principal característica es la falta de respeto. La falta de respeto. Y vienen roles de chantaje, de víctimas y victimarios, de falta de respeto y sobre todo las cosas de abuso. La persona codependiente abusa de lado y lado, de lado y lado, siendo el egoísmo la principal causa de entre comillas, el amor malentendido. ¿Cuándo topa fondo un codependiente y un dependiente emocional? ¿Cuándo es el punto en el que se da cuenta de que algo le pasa? Porque como en toda adicción, le gusta al principio, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Le gusta y después esto le va haciendo daño. Entonces, ¿cuándo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? O hay personas que al final no llegan a darse cuenta nunca. Cuando una de las dos personas se desengancha. Si no, eso puede seguir. Sigue. Hasta la muerte. Sigue. Inclusive ya divorciándose, inclusive ya separándose, entre comillas, sigue este enganche emocional. Pero cuando ya una de las dos personas, o cuando le bajaron a una persona del altar, porque normalmente el codependiente les pone altares a las parejas, ¿no? Viéndoles como su poder superior. Cuando una de las dos se desengancha, el otro pisa fondo. Pisa fondo. Y esa es una característica de un dolor tremendo. Todo dolor tiene una premisa que es una pérdida. Y toda pérdida tiene una herida. No es que el otro me hizo daño. Simplemente vino, topó la herida y se desbordó.
esta pus emocional, y entonces se va a quedar completamente solo y realmente lo que va a hacer es intentar seguir en el estado de victimez. O seguimos de víctimas o nos recuperamos. Y el estado de víctimas es pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me comprende, estoy solo en la vida, no sé qué hacer, él es todo para mí. Y empieza un sinnúmero de justificaciones, de limitaciones y de excusas para salir de aquí. Realmente hay casos en donde los estados depresivos son crónicos, los estados de ansiedad, para mí, más fuertes la ansiedad que la misma depresión, que van de una droga que es la persona para el codependiente, van a otra droga, la sustancia sólida, o van hacia el estado de ansiedad, la comida, o se vuelven jugadores compulsivos, es decir, una adicción tapa otra adicción. Y entonces esto se vuelve en un estado cíclico vicioso, porque la codependencia como tal está de la mano de las demás personas. Yo considero por la experiencia que un adicto alcohólico, un adicto narcótico, no va a recuperarse, sino va a tratar de recuperar pareja. ¿Qué le dirías a una persona que está en una relación codependiente o dependiente? ¿Qué le dirías para que caiga en cuenta de esta relación tóxica, aun cuando no se han separado, aun cuando no hay una ruptura? ¿Cómo puede la persona entender que está en una relación tóxica y que puede ser un tema de codependencia o dependencia? Realmente, si es que él busca ayuda, puede hacer mucho. Pero si es que esta persona no busca ayuda, no se puede hacer nada. O sea que son adictos a estos patrones tóxicos. Exactamente. A estas relaciones pueden quedarse ahí porque les gusta la toxicidad. Yo lo que daría son ciertas preguntas como entre ellas a estas, para que pueda entrar en un proceso de conciencia. ¿Por qué? Porque la persona codependiente, su estado de conciencia está dormida. Viene el dolor y enciende el estado de conciencia, ¿no? Entre ellas, si toma decisiones o no para ellos. Porque normalmente el codependiente toma decisiones para otros y no para sí mismos. Entre ellos, también si es que dentro de la autoestima empiezan ellos a valorarse. Normalmente el codependiente está a disposición del tiempo de otros. Otra de las características en las cuales yo hablo en terapia es que el codependiente es complaciente, ayudador, rescatador. Entonces hablar de estos términos con el codependiente para que pueda encender su estado de conciencia y hacerle notar, sin juzgarle, sin criticarle, sino simplemente para que pueda identificarse con estos patrones. El control, si da o no da consejos no solicitados, si es que tiende a controlar desde el punto de vista, por ejemplo, de ser bondadoso, bondadosa, ¿no? Y hay muchas características. Una de ellas también es de la evasión. Si tiende a evadir o no ciertos procesos para que el otro no se enoje, para que el otro no se indisponga. Si yo emocionalmente dependo de las emociones del otro, también es una de las características. Entonces, hablarle desde la experiencia, desde la identificación de estos patrones de la codependencia, va a poder entablar esto, sin juzgar ni criticar, porque no nos van a entender. Pero si tú estás en este momento escuchando este audio y te identificas con alguna palabra con la que yo estoy mencionando, ya hay ciertas características en donde el sufrimiento viene de por años. Y cuesta desapegarse. En muchos de los casos nosotros no estamos hablando de divorcios, ni estamos hablando de separación, no, simplemente estamos hablando de aceptar la enfermedad como tal, de poder reconocerla y empezar a trabajarla, a gestionar tus pensamientos y tus emociones. Ponerle un nombre a lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando conmigo en este momento? Y ahí vienen unas matrices emocionales con las que se trabaja. Entonces, aprender a dar un nombre a lo que me está pasando dentro de este apego afectivo enfermizo. Es decir, que una ruptura vendría a ser una bendición. Siempre y cuando esta persona esté sufriendo demasiado, o siempre y cuando esta persona esté, claro, por supuesto que sí. Vendría a ser una bendición que te dejen, por ejemplo, porque ahí te podrías dar cuenta y podrías tener la fuerza para tomar acción. Yo creo que más que una bendición es una oportunidad de mejora.
Porque toda persona que ha pasado por tu vida tiene un propósito, ¿no es cierto? Entonces todo pasa como tiene que pasar y todo lo que pasa es perfecto. Y entonces si esta persona vino para darte un aprendizaje, y ese aprendizaje es que te ames, que te quieras, que te valores, que te respetes, entonces es una oportunidad de mejora. El tema del cambio es progresivo, es un proceso bastante fuerte. Yo me pregunto, ¿qué persona no es dependiente o codependiente? ¿O qué persona ya entró en este borderline en donde ya estos procesos ya son sumamente graves? Se utiliza el sexo como parte del control. Se utiliza el sexo justamente como este apego, ¿no? Para poder dominar y controlar. El dominio, el poder y el control sobre la persona. Normalmente vivir con un codependiente no debe ser tan fácil. O del otro lado, ¿no? Cuando empiezas a manipular es tan desgastante tenerles de rehenes y que te digan, la peor pregunta codependiente que puede existir en terapia que yo trabajo es, ¿me amas? ¿Me quieres? Es una pregunta súper denigrante. ¿Me amas? Dame cariño también. Dame cariño, bésame, abrázame. Dame tiempo, haz esto y me he visto para que el otro me vea bien. No para mí, sino para el otro. Para la otra persona me he visto para que me vea bien. Estoy a los zapatos de esa persona, me vuelvo en la alfombra de la otra persona. Y mi vida gira alrededor de la otra persona. En la codependencia giramos alrededor de los demás y no de uno mismo. Pero el codependiente necesita aceptación plena de los demás y necesita encajar en el porte donde no encaja, necesita encajar para ser necesitado y aprobado. La aprobación es una característica bien clara de la codependencia. Y coméntame, una de las alternativas de los codependientes y dependientes son los grupos de apoyo. ¿Cómo les va a las personas en los grupos de apoyo? Una vez que entran en un grupo, ¿se quedan en el grupo o es un proceso en el cual voy al grupo por cierto tiempo, hago terapia y me recupero? ¿O siempre un codependiente ya que entra en un grupo tiene que estar en el grupo de continuo? Bueno, este proceso de los grupos de apoyo es muy importante. Y los grupos de apoyo trabajan con un lineamiento espiritual, en donde hoy existe ya la terapia espiritual, la psicología espiritual se está creando, y considero que muchas personas ingresan con la esperanza de recuperar a su pareja. Y al saber de que el programa de recuperación te dice, vienes por ti, no por los demás, entonces muchos de ellos se desaniman, ¿no? Porque simplemente no escuchan lo que quieren escuchar. Y entonces el programa de recuperación dice contacto cero, y dice conócete, y dice trabaja en ti, haz un inventario moral de ti mismo. Entonces este proceso es de por vida dentro de los programas de recuperación, donde la base espiritual de un poder superior más grande que ellos pueda hacer lo que ellos no puedan hacer. Pero considero que los grupos de apoyo son muy importantes en el proceso, porque te vas a encontrar con personas que se identifican con lo que te está pasando. La vergüenza y la culpa muchas veces en donde están encerrados te encierran, te aíslan. Acá puedes hablar y expresarte como terapia. Habla que el dolor disminuye. Habla que el dolor disminuye. Y siendo la base del lineamiento espiritual, evidentemente, del trabajo del alma, de la parte del cuerpo y de la parte emocional, yo considero que es muy importante. Entonces es un proceso continuo. Sí, pero ego reductor. De por vida. Y hay algo muy interesante aquí, que el ego, el miedo y el dolor siempre van a estar contigo. Siempre van a estar contigo. Pero es un proceso ego reductor lo de los programas de 12 pasos, porque se va uno trabajando justamente en uno mismo. Y amarse duele. Y reconocer que uno ha sido parte y responsable de estas malas relaciones. Porque déjame decirte algo muy importante. Se deja una relación tóxica y se atrae otra relación tóxica. Hasta que no te sanes. Entonces el codependiente toma una piedra, la pone adelante, se tropieza en esa piedra. Vuelve a coger la misma piedra y se tropieza en la misma piedra. En donde la terquedad y la obstinación te juegan unas malas pasadas. El programa de recuperación de 12 pasos
son una bendición realmente, ¿no? Y yo dentro de la perspectiva, sí es muy importante este apoyo terapéutico grupal, porque en la terapia cognitiva, en el coaching, en los entrenamientos, se trabaja de nivel individual. Decirles que sí se puede controlar la enfermedad cuando existe un proceso de por vida. Recuerda que las heridas de la infancia plenamente establecidas se enraizaron. Es un trabajo continuo. Es un trabajo continuo. Y sobre todo desapegarse de la pareja, porque el codependiente se desapega de la pareja y busca otra pareja. Es decir, va de una persona a otra, a otra y a otra, si no se trabaja de una manera seria y responsable. Vini, una pregunta, ¿cómo estamos ahora en la sociedad actual con la tecnología, con los celulares? ¿Tú piensas que las nuevas generaciones van a subir en el índice de codependencia? Porque, ¿qué es lo que sucede en la dinámica de las familias? El celular está es un disruptor de la comunicación, ¿no? Y muchos padres optan también por darles pantallas a sus hijos para que no molesten, para llegar y descansar y que no moleste. Entonces, les estamos haciendo adictos a los niños a las pantallas y les estamos privando de ese afecto, de ese cariño, aparte que todo el día pasan en su escuela y otras actividades. Entonces, ¿tú consideras que en la sociedad actual los niños crecen con menos afecto, crecen solos y estamos criando futuros codependientes y dependientes emocionales? Considero que sí, porque esta falta de atención y de cariño que demandan los niños, por ejemplo, para el niño el juego es la parte más importante de la característica de poder entablar una relación sana y saludable con los padres. Para el adulto es el trabajo. Entonces, cuando los padres le dicen toma un celular o toma esto para que no moleste el niño, entre comillas, para que no que pueda hacer sus actividades del padre, entonces no le está dando esta dinámica del tiempo, ¿no? Del juego. Y se van creando justamente con estos apegos al celular, que también ya es una adicción. Es una adicción, es igual, ¿no? Es una adicción y ahora hay películas de 12 pasos adictivas que son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Que es un niño huérfano de padres presentes. Es un niño huérfano de padres presentes. Y la característica del padre, déjeme compartir con ustedes, dentro de las características del padre, los padres no ayudamos, no arreglamos, no facilitamos, no controlamos, apoyamos y damos ejemplo. Y darles ejemplo justamente con esta autonomía de mi personalidad hacia lo que proyecto este niño. Permitirles a los hijos que sientan dolor. Permitirles a los hijos que sientan dolor es muy importante, porque déjenme decirles que el cerebro humano no nos trajo para ser feliz. Nos trajo como un mecanismo de supervivencia. El cerebro como tal, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Y una de las maneras de trabajar con los hijos y con uno mismo es incomodarle a la mente con actividades que no me gustan. Y entonces una de ellas es justamente poder jugar con los niños en temas lúdicos, en temas así. Pues venimos estresados, claro, porque no nos damos el tiempo y el valor necesario. Aquí lo que buscamos en la codependencia es equilibrio y armonía. Y uno de los síntomas importantes de recuperación es la paz y la serenidad, que se pierde, en donde no eres nada ni nadie, en donde perdiste tu sentido de orientación, en donde sobrevives y mucha gente está muerta en vida por la codependencia y la dependencia emocional. Hoy por hoy justamente estos niños se van criando por esa falta de cariño, de amor, de atención, de afecto, en donde el rechazo, no, ahorita no, porque hay una herida de la traición, es una herida bien profunda, ¿no? La traición es cuando tú le ofreciste algo a tu hijo y no lo cumpliste, y para él fue sumamente importante. Entonces, esta traición desarrolla ¿no? La del rechazo, cuando al niño le tildamos y le etiquetamos de tonto, de burro, y con términos y epítetos que muchas veces salen, ¿no? De esta parte de la ira. Ya que toco este tema de la ira, hay una fase de la ira en la codependencia tremendamente establecida en la neurosis.
La persona neurótica, detrás de la persona neurótica, detrás de la ira y del resentimiento que generas hacia tu pareja, está el miedo y el orgullo. Entonces al resentimiento yo lo defino como el tonto orgullo disfrazado de miedo. Trabajar en la culpa, en la vergüenza, en el miedo, en el orgullo, en la ira congelada. Frustración más miedo es igual a ira congelada. Y la manifestación de todas estas que pululan en la codependencia es un trabajo sumamente fuerte porque no nos enseñaron a amarnos. Y llegó el momento de amarse. Y llegó el momento de quererse. Y llegó el momento de priorizarse. Llegó el momento llamado amor propio. Porque las personas codependientes, como no saben priorizarse y empiezan ya a darse su propio tiempo y valía, mal entienden el egoísmo con el amor propio. Deja de hacer un favor a un amigo y vas a saber quién es tu amigo. Cuando una persona codependiente y dependiente empieza a preocuparse por sí y a poner límites, te van a decir te has vuelto egocéntrico. No, se llama amor propio. Amor propio, y una de esas es saber poner límites. Pero el primer límite sano es conmigo mismo. No con la pareja, es conmigo mismo el primero. Poniendo límites, no paredes, sino tendiendo puentes. El amor es libertad. Y una de las características que yo mantengo en la terapia es prepárate para que en un momento tu pareja quiera irse, pues le des esta oportunidad de ser libre. ¿De dónde sacamos la fuerza para poder ser felices solos? Analicemos, la felicidad es una cosa, la alegría es otro término, el gozo, el despertar espiritual es otro punto, y el gozo espiritual. La felicidad es corta y efímera, la alegría es más intensa y más duradora porque ahí está el sentimiento. El gozo espiritual es esta plena serenidad, el despertar espiritual es esta serenidad y esta paz, y el gozo es que cuando estás en medio de tantos problemas económicos, afectivos, que trae la codependencia, problemas económicos, morales, sentimentales y todo esto, entonces la felicidad implica no endosar el amor a otra persona. Cuando endosas tu felicidad a otra persona, entonces estás esclavo. Entonces no puedo yo endosar a otras personas. No existen medias naranjas, existen naranjas enteras y vienen de paquete. Y vienes de paquete. Entonces esta felicidad es efímera. Entonces hay que saber que la felicidad también necesita de la tristeza. La alegría necesita de la tristeza. Y gestionar todas estas emociones. Todas son importantes. Y aquí en este entrenamiento que tenemos nosotros, vamos a analizar cada una de las emociones, de los sentimientos, de los miedos, pero también de tus cualidades. Se trabaja con las cualidades, con los talentos, con los sentimientos positivos. De esa manera, adoptando quién realmente eres. Y tienes muchas cosas hermosas. Entonces todo vemos mal en nosotros en el tema codependiente y dependiente. Entonces trabajo con las cualidades, con las potencialidades, con el talento, descubrir que también eres una persona que vales y vales mucho. De esa manera también se trabaja de manera muy fuerte. Entonces reconocer qué emociones tienes, positivas, negativas, qué sentimientos tienen, positivos y negativos, qué miedos tienes. Y hay que entender que un sentimiento va ligado de un pensamiento. Cambia tu forma de pensar y cambia tu vida. Tú eres producto de lo que piensas y por cómo piensas vives. Transformar el pensamiento automático en un pensamiento real, porque el pensamiento genera el miedo. Y el miedo es irreal. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que ponerle la realidad, es decir, pensar de una manera objetiva va a hacer que el miedo disminuya. Racionalizar tus pensamientos va a ayudarnos a también bajar este estado del apego. ¿Necesito de otra persona para ser feliz? ¿Qué quiero? ¿Qué pienso? ¿Y qué conozco? Entonces es importante todo esto, ¿no? Y sí lleva un contexto de
de una manifestación. ¿Sabes qué? Me surge una duda porque todos los seres humanos somos sociables, ¿no? Necesitamos de relaciones sociales para alimentarnos y es lo que nos da como un motorcito. ¿Qué pasa cuando el sentimiento más duro del ser humano al que se enfrenta el ser humano es la soledad? ¿Qué pasa cuando en realidad estás solo? ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar cómo llenarnos en otras relaciones, en otras cosas, en otros tipos de amores, en otros tipos de relaciones, no solo de pareja, ¿no? Pero ¿cómo enfrento la soledad? Qué linda pregunta. La soledad es la falta y la ausencia de ti mismo. La soledad es el no saber convivir contigo mismo. Y dentro del campo espiritual de estos programas de recuperación, no estás sola, estás a solas como un poder superior. El mayor miedo que existe es el miedo a la soledad. Ahora, ¿cómo trabajar cambiando el concepto de la palabra soledad a nivel de la parte del PNL, ¿no? Neurolingüística? Entonces, no estoy solo, estoy a solas con el poder superior. No estoy solo, siempre hay una persona que te apoya realmente. Entonces, la característica de no estar sola y sobre todas las cosas de dejar de victimizarte. Pero dentro de estas características que tú me hablas, el tema es empezar a hacer actividades solo. Irte al cine solo, irte a un acto cultural solo, irte a servir un buen café solo, pero la gente tiembla, necesita de alguien, porque quiere cubrir ese espacio, ese vacío, con algún amigo, con alguna persona, y claro, ahí es lo que normalmente nosotros llamamos este estado de la infidelidad, ¿no? Tengo que cubrir este vacío, este hueco, para que otra persona cubra y no sentirme sola. Y busco pares inconscientes, un roto, busco un descosido, busco la misma mala relación tóxica, porque el codependiente no sabe lo que es una relación sana y saludable. Y para poder tener una buena pareja, una persona con la que yo pueda tener una convivencia, entonces la primera relación sana y saludable es conmigo mismo. Es conmigo mismo. Y ahí necesito la convivencia conmigo mismo. Se puede. Es súper interesante. No estamos solos, no nos conocemos ni nos aceptamos y por eso no podemos convivir con nosotros mismos. O sea, nadie está solo en pocas. Es el miedo a estar contigo mismo. Así mismo. Entonces, este tema también de sentirte vacío e incompleto, también te llevas este miedo a la soledad. Es una falta de autoestima, ¿no? De no saber cómo. Y una falta también de conexión espiritual. Sí, sobre todo esa conexión contigo mismo primero y con el poder superior del entendimiento, ¿no? Que cualquiera tenga, ¿no? Como tú lo quieras llamar. Como tú lo quieras llamar, como los grupos de 12 pasos dicen, pero la característica de este poder superior es bueno, bondadoso, amoroso, en donde lo que hace es relacionarte por medio de este amor, que es la parte espiritual. Y la parte espiritual es la relación pura con ese poder superior que crees, en donde aquí lo que existe es no te juzga y no te critica. Normalmente la codependencia se echa la culpa. Déjame decirte algo muy importante, muy importante. Cuando a la persona codependiente, la persona que se desengancha, empieza a ponerle límites, va a utilizar una herramienta poderosa que pasa en la codependencia, que es la culpa. Te van a señalar con el dedo. Por tu culpa mis hijos están mal, por tu culpa perdimos la familia, por tu culpa. Y entonces este tema de la culpa genera en la persona codependiente o dependiente, genera un estado plenamente de humillación. Se creen culpables. Y el trabajo de la culpa también es parte de este criterio, ¿no? La desvalorización de la persona, ¿no? Es tremenda. Esta herramienta de la culpa como parte de la manipulación, como herramienta donde ya no tienes chance entonces te vas a sentir el hombre o la mujer más miserable del mundo. Mini, te agradezco mucho por esta visita el día de hoy y esperamos tenerte más a menudo resolviendo las dudas de nuestra comunidad, de nuestro público. Por favor, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas para que en base a esto podamos tener una entrevista más con nuestro experto, el doctor Vinicio Córdoba.